Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga. Queremos seguir compartiendo la palabra de Dios y queremos seguir hablando acerca de la función del Espíritu Santo de Dios. Es muy importante que sepamos que el Espíritu Santo de Dios vino en lugar del Señor Jesucristo cuando Él ascendió al cielo. Y dijo, voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, al Abogado. Él los va a guiar a toda verdad. Y bueno, ese reemplazó al Señor Jesucristo y hasta este momento, pues hasta que se termine el periodo de la gracia, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, es el que nos redarguye, es el que nos mantiene vivos, el que nos da vida y el que nos va a resucitar a todos aquellos que mueran en Cristo Jesús. En el día del arrebatamiento, Él es el que va a resucitar. Dice que si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros, va a vivificar nuestro cuerpo mortal. También dice que la misma creación gime como tiene como gemidos de parto, la creación, la naturaleza que nos rodea, dice, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que tienen el Espíritu del Dios vivo, porque son los que son capaces de llevar vida y no muerte donde quiera que van. Y la misma creación está muriendo por tanto pecado, tanta maldad que hay en el mundo. Si habláramos ya de cosas específicas en lo natural, está cada día siendo más contaminada por todo lo malo que pasa, por la ambición, todo lo que sea. Y solamente aquellos que tienen espíritu de vida de parte de Dios son los que pueden restaurar este mundo. Por eso dice que la creación gime con gemidos como dolores de parto, dice, esperando la manifestación. Realmente toda la creación, los seres humanos, todo, esperan que alguien que tiene el Espíritu de Dios, que esté lleno de Dios, aparezca para que les lleve buenas nuevas, para que les lleve vida, porque si no, lo único que hay es muerte, muerte. Todo el que no tiene el Espíritu de Dios, vea que todo lo que sabemos hacer al final del día, si no conocemos a Dios, si no somos dirigidos por el Espíritu de Dios como era el Señor Jesucristo, todo lo que sabemos llevar es muerte. Ve ahí los escribas y fariseos, que vamos a hablar de un poco de eso. Todo lo que el Señor hacía se lo contradecían y lo querían siempre ensuciar. Todo lo que sabían era llevar muerte a esa gente religiosa. Y el Señor, a cambio, todo lo que sabía era llevar vida. Así hoy en día también. Todo aquel que tenga el Espíritu de Dios y esté lleno de Él, pues tiene que llevar vida. El que no lleva vida, hay que pensar dos veces qué estilo de vida realmente vive. Vea lo que dice entonces en el libro de Efesios, en el capítulo 4, vea lo que escribió el apóstol San Pablo. Una de las funciones que entonces tiene que hacer el Espíritu de Dios en las personas, y las personas cuando se prestan a la voluntad de Dios. En el capítulo 4 del libro de Efesios, en el verso 1 dice, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia y soportándose los unos a los otros. Verso 3 dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el verso 4:11, vea lo que dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y la razón dice, para fin de capacitar a los santos, a los que se llaman cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados y aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres por las artimañas engañosas del error que usan los hombres, dice, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todo, en los aspectos de aquel que es la cabeza, esto es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las coyunturas, dice, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces allí leímos de que primeramente el apóstol aquí le está hablando a los efesios. La epístola de los Efesios se considera que es la epístola más espiritual que el apóstol San Pablo escribió. Una epístola que revela, hace muchas cosas, que les enseñaba muchas cosas. Por ejemplo, les habla que dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento.
y que debemos estar arraigados y cimentados por la fe en ese amor de Dios, porque si logramos vivir así, dice que sobrepasa todo el conocimiento que pueda existir en el universo, lo cual nos está diciendo que el amor de Dios sobrepasa todas las cosas, todo tipo de teología y conocimiento que pueda haber, bueno o malo, dice, el amor de Dios sobrepasa todo eso. Se les reveló también de que la gracia, el apóstol les está diciendo a estos efesios que a él se les reveló el misterio de la gracia, y es a quienes más les enseña de la gracia este apóstol San Pablo a estos efesios. Les habla también sobre el mundo espiritual más que a ninguna otra iglesia. En todos sus escritos no habla más de que estos efesios del mundo espiritual, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, les da un orden cómo trabaja el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas, el imperio de las tinieblas. Entonces esta iglesia de los Éfesos era una iglesia que estaba muy bien enseñada por el apóstol San Pablo. Pero el punto final de todo lo que él viene explicando, todo lo que él habla, es este. Y allí lo leímos en unos versos, dice, que nos esforcemos por guardar la unidad en el Espíritu. Y luego dice que Dios en esto que les enseña también dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice que llevó cautiva la cautividad al cielo, dice, y que también dio dones a los hombres, dio regalos, dio. Y eso de que dio dones a los hombres significa que dio a unos el ser apóstoles, a unos ser profetas, a unos ser pastores, maestros, para que enseñaran su palabra, para que después de que el Señor resucitó, empezando con los apóstoles, pues llevaran el evangelio a toda criatura. Como les dijo en Mateo 28, lleven el evangelio y hagan discípulos en todas las naciones. Pero aquí lo importantísimo que les está señalando en todo lo que resalta aquí es la unidad que debe de haber en el espíritu, en el cuerpo de Cristo o en el cristianismo. ¿Por qué? Porque aquí dice que para eso levantó a esos hombres, para eso levantó a los apóstoles desde el principio, para eso ha levantado maestros, para eso levanta a profetas, evangelistas, pastores, dice, para que enseñen a la gente que llegue a tener una unidad en el cuerpo de Cristo. Y dice, para que ya no seamos niños, para que seamos hombres maduros, que lleguemos a la plenitud y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. A un hombre maduro, dice, y para que ya no seamos niños y seamos llevados por todo viento de doctrina para acá y para allá, sacudidos por todo tipo de huecas filosofías, de todo tipo de religión vana y conocimiento vano que hay en el mundo, el cual Satanás, hemos hablado de los ríos de Babilonia, que Satanás ha establecido desde hace miles de años atrás y que cada día los va perfeccionando más, que tiene atrapados allá millones y millones de personas. Hemos hablado del libro de Apocalipsis, capítulo 17 y 18, donde habla de la gran ramera, la prostituta, que dice que todos los moradores de la tierra han bebido del vino de su fornicación, y todos aquel que quiere escapar de todo este sistema que el diablo ha impuesto en todas las naciones y en todas las culturas, de la única forma es viniendo a Cristo, y después de venir a Cristo nacer de nuevo y crecer y buscar esa unidad en el Espíritu, porque si no, dejamos de ser niños, como hemos hablado. También le habló el apóstol San Pablo a los Gálatas y a los Colosenses, y les dijo que para que no nos dejemos esclavizar, porque cuando éramos niños podíamos ser esclavizados por todo tipo de conocimiento, porque un niño no tiene capacidad de discernir nada. Dice, pero cuando vino Cristo nos hizo libre de todo ese tipo de esclavitud, de todo ese tipo de niñez, falta de conocimiento adecuado de la palabra de Dios. Dice, y que éramos esclavos de los poderes que dominan este mundo. Y es lo que entonces aquí acabamos de leer, dice, para que ya no seamos niños sacudidos por todo viento de doctrina de aquí para allá, y por los hombres aquellos que son muy buenos, que tienen arte para emplear el engaño. Si no nos llenamos de Dios, si no buscamos la palabra de Dios, si no nos ponemos listos y deseamos dejar de ser niños, si no crecemos y llegamos a ser adultos espiritualmente, siempre vamos a tener sus problemas y corremos el peligro de ser engañados. Y una de las cosas que hace falta mucho en el cristianismo, en la iglesia cristiana, en el cuerpo de Cristo, es unidad. Vea que aquí el apóstol está diciendo que el Señor, cuando resucitó,
resucitó, dio esos dones a los hombres, levantando a unos como apóstoles, como profetas, como pastores, maestros, evangelistas, dice, para que al final de todo lo que se está diciendo, sean capaces de traer esa unidad y esa madurez en el cuerpo de Cristo. Porque mientras no hay unidad, hay cosas que no vamos a poder comprender, no vamos a poder entender, no vamos a poder aceptar hasta que no haya. Vean, uno puede recibir ciertas revelaciones de parte de Dios y de su palabra como individuo, individualmente, así como los profetas. Ellos batallaron mucho con el pueblo porque Dios se revelaba al profeta y después el profeta tenía que ir a batallar con el pueblo, a convencerlos. Dios no se le revelaba a todo el pueblo. Muchas veces, en algunas ocasiones sí se le reveló a todo el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, que les dio la ley. Pero la mayoría de veces se revelaba solamente a un hombre, Dios, al profeta normalmente, y luego después mandaba al profeta para que convenciera al pueblo. Era una batalla muy seria la que tenía el profeta, porque el pueblo normalmente nunca querían creer lo que el profeta decía. Muchas veces decían, no, a ti Dios no te habló, son puras mentiras que tú te has inventado. Entonces, pero el profeta estaba seguro que Dios le hablaba y Dios se manifestaba. En el caso del profeta Elías, hasta fuego hacía caer del cielo para que vean de que Dios estaba con él, que Dios de verdad le había hablado, pero aún así batallaba para que el pueblo le creyera. Pero acá entonces, vea, es otra cosa cuando Dios quiere revelarse a un grupo a un grupo de personas, ya sea de 10, de 20, de 1000 o de millones de personas. Y eso es lo que está tratando de decir aquí el escritor del libro de los Efesios, el apóstol San Pablo. Dice, la razón por la que Dios ha levantado apóstoles, profetas y evangelistas y todos esos, dice, es para que le enseñen al pueblo, a la iglesia cristiana, al cuerpo de Cristo, que deje de ser niños para que no sean dominados por los poderes de este mundo, para que lleguen a la madurez, a la unidad, a la estatura del conocimiento del Señor Jesucristo, dice, para que pueda haber esa unidad y Dios pueda revelarse y traer mucha bendición en masa, no nomás a 2, 3 personas. Normalmente en las iglesias, por falta de este conocimiento y de esta madurez espiritual y de la unidad que debe de haber en el espíritu, Dios no bendice en masa a las iglesias y a las personas. Ha habido muy pocos hombres en la historia del cristianismo que han podido lograr eso, y por un tiempo no más. Pero Dios quiere bendecir, vea, porque Dios quiere cumplir lo que dice el Salmo 133. Salmo 133, y vea que buscar la unidad del Espíritu es lo más difícil que hay. Uno puede traer cierta unidad entre 2, 3 personas, 2, 3 familias, y a veces más que nada por amistad. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve hay mucha tendencia a que hay iglesias donde solamente se reúnen, solamente llegan personas de donde son de la misma nacionalidad, e incluso muchas veces de donde son del mismo pueblo de su nacionalidad, de la misma ciudad de donde vienen, sea de Sudamérica, de Europa, de México, donde sea. Solamente ciertas personas, solamente aquellos que se conocen. Hay iglesias donde solamente la pura familia se reúne. No son capaces de traer unidad en nadie más. Nadie más se acerca porque no hay unidad. Porque son muy inmaduros, son niños que todavía son controlados por todo viento de filosofía hueca de este mundo. Nunca llegan a crecer a la estatura de un varón, a conocer al Señor a un nivel de madurez suficientemente grande, alto, para traer unidad y que Dios pueda bendecir en masa a muchas personas. El Salmo 133, vea lo que dice. Vea lo que dice aquí el apóstol, el escritor del Salmo 133. Y es un salmo muy conocido, pero vea. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, porque allí el Señor enviará la bendición y la vida eterna.
Vean lo que está diciendo aquí el escritor de este salmo. Dice, qué bueno, y vea que la palabra que usa aquí, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin embargo, no es así como lo ve mucha gente, porque si algo cuesta, especialmente en iglesias multiculturales donde hay diferentes tipos de personas, que unos de Sudamérica, que unos de México, que unos europeos, africanos, es difícil por las costumbres que están muy arraigadas en el corazón de las personas y que les dan más importancia que la palabra de Dios. Eso trae, vea, el que estén 1000 personas en un edificio allá alabando a Dios no significa que están en el mismo espíritu, porque a la hora de que Dios venga a actuar y les diga tienen que unirse como una sola alma, un solo corazón, para que yo pueda bendecir en masa y pueda alcanzar en masa a muchas personas, ahí es donde todos, cada quien agarra por su camino, por las costumbres de sus culturas que las traen muy arraigadas y son manipulados por los poderes de este mundo. Satanás a veces con una simple costumbre que les introdujo y la cargan muy arraigada en el corazón, con eso los domina. Con eso causa división, porque no toman en serio la palabra de Dios. Y acá vea la palabra que usa el escritor, incluso vea, le entendemos muy fácil. Hay muchas personas que dicen que no entienden la palabra de Dios. Yo pienso que más que nada es un problema personal, porque ve el lenguaje que usa la palabra, que dice, cuán delicioso es. Está usando una palabra que nosotros usamos cuando nos referimos especialmente a placer y especialmente cuando nos referimos a comida, a los alimentos que comemos. Todas las culturas de todos los tiempos, de todos los países, tienen buena comida. Tal vez unos países son preferibles que otros. Las comidas supuestamente más populares del mundo es la italiana, la china, la mexicana, pero realmente en todos los países se encuentra comida muy deliciosa. Y vea lo que esta es la palabra que usa aquí el escritor, dice, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué la gente no puede decir eso y ver eso? Porque realmente no hay una armonía en el espíritu, y por eso el apóstol ya está bien preocupado diciéndoles a los efesios, hey, todo esto que les vengo escribiendo, todos estos misterios y todo esto que Dios nos reveló y todo esto de los regalos, porque los hombres nos jactamos, que yo soy apóstol, que yo soy evangelista, que yo soy pastor, que yo soy cura, que yo soy papa. Bueno, pues hay que demostrar entonces si somos algo en Dios. ¿Por qué no traemos esa unidad como nos está diciendo allí? Porque ese es el punto final de la epístola de los Efesios, que seamos capaces de traer unidad al cuerpo de Cristo para que Dios pueda bendecir en masa y alcanzar en masa muchas. Vea, allí dice, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, la unción del Espíritu. El buen óleo es la unción del Espíritu, dice, como el rocío que cae en el monte Hermón, dice, que llega hasta las vestiduras del sacerdote, porque ahí es donde dice, ahí es donde Dios envía la bendición y la vida eterna, y eso es lo que queremos. Esto es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios en estos días. Hay que aceptar a Cristo y buscar esta unidad y ser capaces de traerla y madurar en Cristo Jesús. Dios lo bendiga y hasta la próxima.